Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8:34 de la mañana. Siempre hay que mirar el pulso ciudadano, tomar los latidos ahí de la ciudadanía respecto de cómo va percibiendo, sintiendo, anhelando, frustrándose. Hay que ir mirando eso porque es lo que va caminando como aledañamente a la toma de las grandes decisiones. De eso queremos conversar con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDB, que ya está con nosotros aquí en estudio en Pauta de Análisis. Hola Juan Pablo, Claudia y Gerardo, te saludo. Qué gusto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo has estado? Bien, Ya, bien. qué bueno. Bastante bien. Juan Pablo, tú sacaste recientemente, hace pocas semanas, un estudio que me pareció que era muy interesante, porque era un estudio más profundo que hacía seguimiento a las personas y que de alguna manera mostraba que la aprobación del gobierno se está moviendo de una manera más bien estructural. Ujú. Que claro, siempre estamos mirando la encuesta semanal, la que sale el domingo, subió, bajó, y realmente esos puntitos a lo mejor no estamos leyendo lo que quiere decir. Claro. ¿Qué es lo que entrega, qué es lo que arroja, a tu juicio, el informe de este seguimiento que se está haciendo a las personas? ¿En qué situación se encuentra el gobierno respecto de cómo es percibido? Y la oposición, si es que alcanza. Bueno, como bien dices tú, la idea de este informe es ir un poco más profundo a las razones estructurales de por qué se mueve la aprobación, más que lo que vemos semana a semana y lo que hace noticia, de en el fondo subió 2 puntos por esto, bajó 3 por esto otro. El llamado de esa columna en particular es a ver, primero que todo, que esas fluctuaciones son propias de las encuestas, digamos. Claro. O sea, en teoría estadística, digamos, si yo parto 2 encuestas al mismo tiempo hoy, nosotros trabajamos con 5 paneles. Si yo activo 2 de esos paneles, los 2 tienen 1000 personas distribuidas de la manera que tienen que estar distribuidas, etcétera, la probabilidad de que salga la misma aprobación en ambas es mucho más baja de que sea distinta, ¿ya? El 80% de probabilidad es que sean distintos esos números. Entonces, tenemos distintas metodologías, tenemos distintos tiempos y además sabemos que las muestras independientes nos van a dar resultados distintos, por lo tanto, agarrarse tanto de subió 2 puntos, bajó 3, no tiene asidero científico. O sea, no tiene contenido de fondo. Exacto. Ya. Entonces, Es como más carcasa, a tu juicio. claro. Ya. Entonces el llamado a la columna es, vamos un poco más profundo en vez de más frecuente, digamos. Y en eso más profundo nos dimos cuenta de que las personas que aprobaban al presidente Kast en un principio, en marzo, antes del alza de los combustibles, por ejemplo, y ahora dejó de aprobarlo, tienen unas diferencias estructurales o de fondo con quienes siguen aprobando, ¿ya? A ver. Y el ejercicio es el siguiente. Cuando tú controlas por variables sociodemográficas y un poco más allá también como de identidad política, ¿a qué me refiero? A comparar a la misma persona, el mismo rango etario, de la misma comuna, nivel educacional, trabajo, etcétera, te das cuenta que tiene diferencias en su percepción de movilidad social que ha tenido en Chile. Ya. ¿Ya? Nosotros hicimos un ejercicio que se llama la escalera de MacArthur. ¿Ya? No es que lo hayamos inventado nosotros, sino que el señor MacArthur, muchos años antes, y se usa en investigación social, ¿ya? Es movilidad social subjetiva, en el fondo el test que hicimos. Y lo que señala es que, o de lo que se trata, es que uno le pone una escalera a las personas y le dice, esta es la sociedad, tiene 10 peldaños, ¿en cuál te ubicas tú? Sí, en el peldaño 10 están las personas con mejores trabajos, mejores sueldos, mejor educación, etcétera, y en el peldaño 1 todo lo contrario, ¿ya? Las personas que aprueban se sitúan en el 5. Perdón, cuando tenían 15 años es la pregunta. Ya. ¿Ya? O sea, desde dónde surgieron, Sí. digamos. Peldaño 5, en promedio. Los que dejaron de aprobar, también peldaño 5. La diferencia se sitúa en cómo se perciben hoy. A sí mismos. Así mismo. Entonces, las personas que siguen aprobando dicen que han subido del 5 al 6. Todo esto en promedio, obviamente. Sí. Y las personas que dejaron de aprobar se mantienen en el 5. ¿Qué señala esto del fondo? O sea, te voy a preguntar, ¿qué significa esto para un gobierno? No es una buena señal en el sentido de que en lo profundo estas personas, en el fondo, de cierta manera, perciben que el sistema, tanto el Estado como el mercado, no está pagando el sacrificio que ellos han hecho, o el sistema no está funcionando. Entonces la lectura para el gobierno es que
este grupo de personas, digamos, que son quienes hicieron que estuviera la aprobación sobre el 50% cuando empezó, digamos, este tipo de personas tenía una esperanza en que este gobierno iba a ser distinto y iba a pagar eso que ellos sienten por muchos años que no se ha pagado, y al cabo de 2 semanas, 3 semanas, con el traspaso del alza de los combustibles, como que se sintieron defraudados, digamos. Entonces, es muy difícil volver a conquistarlos porque en el fondo ellos estaban esperanzados en algo que no se cumplió. No es un apoyo estructural a este gobierno, sino que era mucho más frágil, digamos, como expectativa en estas promesas de que ahora va a ser distinto, y es como, bueno, volvemos a lo mismo de siempre. Juan Pablo Lavín, ¿y cómo tú te sitúas en esa escalera en relación a tu realidad propia? Es decir, si yo estoy sin trabajo, probablemente voy a estar con un ambiente más pesimista, o me dejo llevar por lo que dicen, es decir, por lo que está afuera. IPC, la inflación está muy alta, veo que hay muchas cifras de cesantía, es decir, ese pesimismo pasa por mí, es decir, le doy esa subjetividad a la evaluación del gobierno. Yo estoy sin trabajo, mal gobierno. Estoy súper bien, me ascendieron y me subieron el sueldo, súper bien el gobierno. ¿Es así? Sí, efectivamente así, porque en el fondo no tiene un trasfondo ideológico o de visión de país. Por ejemplo, sería una buena noticia para el gobierno si nosotros encontráramos que estas mismas personas que aprobaban y dejaron de aprobar tienen el mismo ideal de un Estado más chico, de una baja en impuestos, Claro, de acelerar las inversiones, pero no tiene que ver con eso. Es algo mucho más pragmático, digamos, mucho más, como decía Gerardo, de lo que ven en el día a día, viven en el día a día y ven en su vecindario. Es algo mucho más palpable. Por eso, en el fondo, el alza de los combustibles pega tan fuerte en ese grupo en particular. Y eso sí, nosotros vimos que fue una baja paulatina en este grupo. Vimos, no sé, 12 puntos en un principio, pero a medida que va avanzando el tiempo, sigue bajando porque no ven mejoras. Ya, digamos. pero ahí es interesante ese punto, porque haciendo como el análisis del momento, no es que estén desaprobando porque porque tienen un amigo que no tiene trabajo, es porque quizás sintieron que el traspaso del alza del combustible a la ciudadanía no los cuidaron. Sí. Es porque no les dieron el apoyo que ellos esperaban que el gobierno le tenía que dar, porque la promesa de sentirse más apercherado, más protegido, no funcionó. Tiene más que ver con eso que con el tema de desempleo. En ese punto esencial, porque ahí no estábamos con la cifra, todavía no se entregaba. Venía la crisis de desempleo, pero no se había entregado, en tu estudio todavía no se había entregado la cifra, ¿no? Claro. O sea, el bencinazo y la figura del ministro Quirós probablemente tiene un punto ahí de partida para estos sectores medios que son más líquidos. Sí. Tiene la razón, porque en el fondo estas personas, como decíamos en un principio, creyeron. Sienten o se sienten defraudados sobre el sistema en general, digamos. Y compraron este nuevo diagnóstico de emergencia y se subieron a eso con altas expectativas de que esto iba a ser distinto. Recordemos que la gran mayoría de este núcleo del que estamos hablando también son votantes obligados, gente que recién está votando por primera vez y no sabe tan bien cómo funciona el sistema político. Entonces se embarcaron en esto por primera vez, creyeron en unas promesas que quizás entendieron de otra manera o fueron más altas de lo que se podía hacer, digamos, y en el momento de los que hubo, cuando pasó lo de los combustibles y que se haya traspasado, es como en el fondo, de cierta manera, y lo vimos en estudios cualitativos, es como esto es lo mismo de siempre, en el fondo, al final siempre nosotros pagamos los platos rotos, nosotros somos los que no hicieron la diferencia. Efectivamente. Entonces tiene mucho que ver con eso. Ellos esperaban mayor protección del Estado. En el mismo estudio, nosotros remarcamos que en lo conservador, por ejemplo, son muy similares a quienes siguen aprobando. Tienen una línea más conservadora que el promedio de Chile. Que casi menos de un 30%. Claro, pero a la vez, en lo económico, son más estatistas que quienes siguen aprobando en el sentido de que esperan mayor ayuda estatal. Usted escucha a Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. Estamos analizando la actualidad política, se puede decir, la realidad del momento que vive el gobierno. ¿Se espera una proyección de desarrollo económico o de crecimiento económico al próximo año
bien alto, de un 3,5%. Si tú lo piensas en relación al promedio de la última década, sería prácticamente el doble, que estábamos en torno al 1,8 de crecimiento de ese desarrollo económico. En base a lo mismo que tú has explicado, no se entendería entonces que va a haber va a doblar el apoyo el presidente Kast, va a ser exponencial, porque eso va a ir mucho más lento, ¿no? La gente va a ir viendo si es que ese 3,5 se traduce en una mejora real de mi bienestar, puedo cambiar el auto, puedo comprar la casa que tanto esperé, para ahí sentir que hay confianza en lo que me está entregando el gobierno. Sí. Lo que pasa es que no funcionan, no son como monedas de cambio que funcionan en la misma intensidad o en la misma escala. Siguiendo lo que bien dice Gerardo, no pasaría tampoco que cuando los precios, si llegan a quedar en precios similares, el precio de los combustibles a los previos a la guerra, tampoco se va a recuperar eso. Nosotros, si, por ejemplo, aisláramos el efecto y dijéramos, la baja en la aprobación es netamente por el alza de los combustibles, esos 15, 16, 17 puntos, dependiendo de qué encuesta, tampoco es que se vayan a recuperar esos mismos 17. Efectivamente, las noticias malas pesan mucho más que las noticias positivas. Juan Pablo Lavín, ese es un punto importante, es decir, es como en las relaciones personales. Se rompe la confianza. Exacto. Y cuesta pegarla hasta con Poxipol. Es decir, el gobierno tuvo aquí una ruptura con las expectativas de la ciudadanía, y tú dices que recuperar esa aprobación de esos sectores, votantes obligados, le va a ser difícil al gobierno. Es justamente eso que estás hablando tú, Claudia, en el sentido de la confianza. La confianza es muy difícil de reparar cuando las personas se sienten defraudados, digamos, o traicionados. Eso suena muy fuerte en el fondo, en este caso en particular, pero básicamente es eso, el sentir de que habían confiado, apoyado a un gobierno que ellos pensaban que era de cierta manera, y ese traspaso de los combustibles, que si uno lo ve en lo profundo, el ideal del gobierno no se transgredió en eso, digamos, y en el fondo siempre el gobierno pensaba en otra cosa. El precio de los combustibles es el precio del pan, de la micro, es como la cadena. Es una cadena, no es solamente los combustibles, sino que repercute en la inflación. Pero en el fondo, pensándolo como dogmáticamente, no es que el gobierno haya traicionado sus principios, digamos, en eso. Pero las personas no están pensando en los principios del gobierno, sino que en su bolsillo, en su realidad cotidiana. Para este gobierno o para todos los gobiernos, la línea de conexión directa con la gente, más que sacar el asalto en el barrio, la seguridad en el barrio, que siempre se ha visto como algo muy cutáneo, ¿no? Para la gente, para saber si es que le gusta o no le gusta el gobierno, ¿es el bolsillo directamente? Es que cambió, Gerardo. En un principio, cuando sucedía la campaña, digamos, recordemos que el caballito de batalla era la seguridad y luego inmigración. La economía solía estar en tercer lugar o asomándose en segundo. Después del alza de los combustibles se transformó en el primero, y ese es un problema mayor porque la economía es muy lenta de cambiar, digamos, es cíclica. Como tú bien decías, crecer al 3,5 o al 4%, que sería ideal, digamos, sabiendo que veníamos de un 1,8, es algo que tarda en llegar al bolsillo, digamos. Entonces, cambiar el foco de seguridad, que no es que el gobierno lo haya querido hacer, pero es lo que está sucediendo, a economía, de cierta manera, también desprende de que es mucho más difícil mover y actuar ahí. Sobre todo si estamos hablando del bolsillo. Tú puedes tener la única forma de ser rápido en este ítem es con subsidios, que es algo que probablemente está en otra línea distinta a la que quiere el gobierno. Y para este o para otros gobiernos, ¿cómo cambias esa distancia? Porque al final se dice, las campañas se hacen en poesía y tú gobiernas en Excel, al final de cuentas. Y ahí se acabó la magia, porque todos le escuchamos campañas preciosas, pero ahí esa realidad, ese golpe es fuerte. ¿Cómo tú haces que se conecten más? Porque nadie te va a decir, mire, yo voy a crecer, en realidad vamos a crecer 0,1 más, voy a ser sincero, no voy a atrapar a los delincuentes, sino que puede que baje un poquito, un par de puntos. Nadie va a hacer una campaña así. El gobierno no lo dijo, pues lo dijo que... No, estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo lo opuesto, que nadie va a hacer eso. Nadie va a hacer una campaña sin esperanza, me refiero. Claro, sí, es que
sobre todo en estos tiempos, digamos. No, menos. Es muy complejo hacer eso, nadie lo va a hacer, digamos, y no se paga por ningún lado, digamos. Entonces lo que debiera pensar el gobierno es, desde mi mirada, es cómo proteger o blindar la aprobación que tiene hoy. El 30, Más- por así decirlo. El 30, ¿Ya? más que ir a buscar y tratar de volver a lo que un hacer, día fue, digamos. hacer lo de Gabriel Boric, afirmarse en su piso de 28-30%, eso debería ser José Antonio Kast, más que salir a buscar a aquellas personas que ya se desvincularon y se sienten frustradas con el gobierno. Es que en este sentido, Claudia, nosotros en estos mismos estudios, por esta ventaja de seguir a las mismas personas en el tiempo, vemos que quienes siguen aprobando y siempre han aprobado a José Antonio Kast desde que comenzó, digamos, tampoco digamos tanto tiempo, es un 30%. En el caso de Gabriel Boric era un 20%, solo que llegabas a este 30 Sí. con un 10 de gente que a veces sí, a veces Ya. no, y eso te daba el 30. Entonces, en esa escala, todavía José Antonio Kast tiene una base mayor, pero lleva obviamente mucho menos de lleva gobierno. 4 meses. Entonces, cuando yo me refiero a que es más importante blindar ese 30, 35, como queramos ponerle, que ir a buscar el otro, es netamente porque las noticias negativas son mucho más potentes que las positivas. Entonces, en lugar de estar buscando qué anuncio saco ahora, siendo que rinde mucho menos, tenemos que evitar a todo lugar dar mala noticia. ¿Ya? O decirla de otra manera, digamos. Eso es mucho más importante que el anuncio positivo. Ahora, No, para no- un no pueden gobierno, darse más noticias Sí. negativas. digamos. para un gobierno que venía con la promesa de hacer cambios radicales y de borrar todo lo que se había hecho porque era malo, atrincherarse en ese porcentaje y no hablarle a la mayoría, ¿no tiene un riesgo? Sí, es que hay que tener cuidado que no se malinterprete en el sentido de que yo no quiero decir el 30% de la barra de José Antonio Kast, Sí. háblenle a ellos y háblenle no sé, de las 3 causales del aborto. No me refiero a eso, sino que me refiero a que esfuerzos en ir a buscar a quienes Ya se fueron rinden poco. Por decirlo en la práctica, nosotros tenemos un seguimiento de expectativa económica que va de la mano de la aprobación. Y nosotros vemos que las personas que pasan de tener una expectativa positiva de la economía se mide a 3 meses. De la economía a 3 meses pasan de estar optimista a pesimista. La probabilidad de que en la próxima semana esa persona que está aprobando pase a desaprobar es de un 60%. ¿Ya? Cuando uno hace lo contrario y ve quienes pasan de negativo a positivo, la probabilidad de que esa misma persona pase a aprobar en la semana siguiente es solamente de un 30%. Entonces, en el fondo, a eso me refiero de que es mucho más importante que las noticias buenas son no dar noticias malas. Obviamente, la gran mayoría de Imposible. las veces eso no se puede controlar, pero sí se podría maquillar. O, por ejemplo, el mismo caso, y también acordándome de la entrevista que dio ayer Mara Sedini, el alza de los combustibles, cómo se traspasó, a ese tipo de cosas me refiero. De gatillar o no el MEPCO, son decisiones que en el fondo ahora el gobierno debiera pensar 2 veces, porque perder eso es muy difícil de Y lo Lo que, de se Mara pierde, lo que se Sedini- pierde se va. Efectivamente. Y lo de Mara Sedini, ¿por qué lo incorpora? Porque ella lo que hace aquí, Porque- ella no habla de que la gente no la quiso, ella pone la crisis al interior de la moneda. Sí, pero ella dice en su entrevista que ella de cierta manera avisó o dijo esto va a ser demasiado difícil comunicacionalmente, lo deberíamos hacer de otra manera. Cuando después dice, díganle a esta niñita que deje de hablar, ella dice eso, que en el fondo el mensaje que ella tuvo que traspasar a la ciudadanía del alza de los combustibles, ella no lo hubiera hecho de esa manera. También hay muchas voces en ese minuto de Chile Vamos que también se Bueno, alzaron y dijeron, Pablo Longueira Bien. lo dijo. efectivamente. Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de te damos las gracias por haber venido al Nos estudio de quedamos Pauta. con Que esté Muchas muy bien. gracias a preguntas, ustedes. Juan Pablo, como siempre. Muchas gracias por estar aquí en Muchas Pauta gracias a Análisis.